Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Antes de que empiece el episodio de hoy, quería invitarte a escuchar La Familia Correcta, un podcast en el que te cuento cómo la ultraderecha ha convertido el cuerpo de la mujer en el epicentro de una batalla política. Porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. Es una coproducción del País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Disponible en todas las plataformas. Ahora ya te dejo con el episodio de hoy. Este verano Francia ha lanzado el mayor plan de recortes sociales de su historia reciente. El gobierno pretende congelar las pensiones, eliminar festivos y miles de empleos públicos. Es un ajuste radical que París justifica por la deuda pública disparada. En paralelo, Reino Unido está endureciendo el acceso a ayudas sociales y recortando subsidios, incluso bajo un gobierno laborista. Ambos casos reflejan un giro de Europa hacia la austeridad en plena crisis social y climática. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, los recortes de Francia y Reino Unido, la austeridad de la nueva Europa. Et cette dette augmente. La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Hola, Daniel. Hola, Ana, ¿qué tal? Daniel Verdú es el corresponsal del País en Francia. Estábamos escuchando al primer ministro, a François Bayrou, advertir de que la deuda de ese país sube 5.000 euros cada segundo. Ahora mismo, estoy mirando los datos, la deuda es del 114% del PIB. De todo lo que produce la economía francesa en un año, el 114% es deuda. Para frenarla, el primer ministro ha lanzado un plan radical de recortes, casi 44.000 millones de euros. ¿Eso se había hecho alguna vez, un recorte tan agresivo? No, y ese es en parte el problema. Francia probablemente es de los pocos grandes países de la Unión Europea que después de la gran crisis financiera que comenzó en 2008 no hizo ajustes. No los hizo porque no los necesitó, en principio, y porque siempre apostó por ese sistema legendario de protección social que la ha acompañado siempre. Bueno, al margen de Italia quizá y de Alemania, que ya lo había hecho mucho antes y que Italia en realidad está acostumbrada a vivir en esa improvisación creativa permanentemente, Francia ha ido dejando para más tarde siempre esta reforma que ahora Bayrou, antes del verano, cuando los franceses se están yendo hacia la playa, les ha lanzado que va a tener que hacer en octubre. Hablaba de un año en blanco. ¿Qué quiere decir? Bueno, un año en blanco quiere decir que no habrá aumentos presupuestarios, que tendrán que congelar las pensiones, los salarios públicos, todo quedará, en suspenso. Y además no se renovarán 1 de cada 3 plazas de funcionarios que se jubilen, lo cual el primer año representará la pérdida de 3.000 puestos de funcionarios, de empleados públicos, y en los siguientes 4 o 5 años en los que debería prolongarse el plan, pese a que no han especificado cuánto tiempo durará, debería continuar, menguando el inventario de plazas públicas. En definitiva, se prevé un plan durísimo de gran austeridad, y en el que a los franceses básicamente se les pide que trabajen más, ganen menos dinero y paguen más impuestos. Daniel, ¿qué colectivos van a ser los que más sufran por todo esto? Bueno, como siempre, y desde que empezó la era Macron, se prevé que sean los colectivos más vulnerables. Justamente la semana anterior a la presentación de este plan, el INE francés dio los datos correspondientes a 2023 respecto a la desigualdad. Y es una desigualdad que ha crecido en los últimos 30 años ininterrumpidamente. Digamos que el número de pobres en Francia, que se considera que es aquellos que tienen 1/3 del salario medio, ya llega al 15%, a algo más del 15%. Sobre ese colectivo, por supuesto, será el que impactará más los recortes, porque tendrá mucho que ver con la protección social. Eso tuvo también mucho que ver con el movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Que recordamos empezó en noviembre de 2018 y duró hasta ya avanzada la pandemia, ¿no? ¿Hasta qué punto este nuevo plan puede reavivar esas protestas?
Bueno, eso es una cosa que se da por hecho. Como sabéis, la sociedad francesa, y eso es muy sano, viendo cómo está el mundo, tiene tendencia y propensión a salir a la calle a protestar cuando considera que se está produciendo algún tipo de injusticia, cuando se tocan pues, los ajustes salariales, las pensiones, lo hemos visto en revueltas durísimas. Entonces, si esto saliese adelante, no hay ninguna duda de que volverá a suceder. ¿Qué ocurre? Y esa es la gran pregunta. No sabemos por qué Bayrou ha lanzado esta propuesta antes del verano, como os decía, justo antes de que los franceses estén yendo a la playa, lo normal. O sea, lo que nos hace pensar, digamos, toda la lógica es que es una especie de prevención, es un globo sonda para poner a la sociedad francesa en estado de shock y que vaya macerando esa idea y que le permita a él en septiembre, octubre, más o menos buscar los apoyos. Lo que pasa es que, como sabéis, la composición del Parlamento es de una extrema fragmentación y no está nada claro que pueda tenerlos. Mirando el detalle de ese plan, propone eliminar varios días de fiesta del calendario laboral. Esto entiendo que es un símbolo, ¿no? Es apoyar esa narrativa de que hay que trabajar más. ¿Cómo ha calado en el resto de partidos y sobre todo en la gente, en la calle? Pues es curioso porque se han esbozado recortes brutales en sectores como la sanidad y, sin embargo, las protestas han ido dirigidas básicamente al no me toques los días de fiesta, ¿no? Es verdad que Francia estaba en la media de la tabla europea. Francia tiene 11 días de no trabajar durante el año y eso es la mitad de la tabla un poco. España tiene 14, si no recuerdo mal ahora. Y lo que propone Bayrou es dejarlo en 9, que sería la parte más baja de la tabla, con países como Países Bajos, Dinamarca o Alemania. Los economistas con los que hemos hablado estos días dicen que, a pesar de que suene una medida algo populista o polémica, es muy útil y el ahorro que se podría conseguir es considerable, con lo cual parece que eso saldrá adelante. La duda es qué días tocará, porque aquí, evidentemente, pues cada uno tiene sus preferencias, en días religiosos. Él eligió de momento lo que aquí es el lunes de Pascua, que no tiene una connotación fuertemente religiosa, y él dijo que con eso pues podía tirar adelante, y el 8 de mayo, si no recuerdo mal. Antes hablabas de que otros países ya se vieron sometidos a dolorosas reformas, ¿no? España, Portugal, Grecia. Y parece que solo quedaba Francia. Sí, nosotros lo sufrimos con dureza, la llegada de Mariano Rajoy, que hizo un ajuste y que, pese a ser tremendo, era muy inferior al que propone ahora Bayrou. Lo vimos en Grecia con el rescate, lo vimos en Portugal, por supuesto. Alemania ya lo hizo mucho antes de que todo esto ocurriese, y Francia era un poco el último gran paciente que quedaba, ¿no?, de los estertores de aquella crisis. Así que, bueno, de alguna manera yo creo que en el entorno de la Unión Europea se verá con buenos ojos. Daniel, desde aquí vemos a Francia con un parlamento muy fragmentado. Hemos oído hablar de amenazas, de moción de censura al primer ministro. ¿Qué apoyos necesita para que este plan le salga bien? Bueno, Bayrou necesita, como mínimo, necesita que los socialistas se abstengan o que voten a favor del presupuesto, porque si todo ese bloque, junto con la ultraderecha, vota en contra, caería, como ya le pasó al primer ministro Michel Barnier, que fue el predecesor de Bayrou. Lo que ocurre, como pasa siempre también en la política francesa, es que hay un cierto teatro de sombras. No está claro si a los partidos que todavía no están preparados para unas elecciones y que creen que podrán gobernar, les conviene más que caiga Bayrou y tener que hacer ellos estas reformas, o, sin embargo, que Bayrou se convierta en el tonto útil que tenga que hacer todo este plan de ajustes, la impopularidad se la lleven él y Macron, que van de la mano, y quien llegue en 2027 pueda gobernar con el trabajo sucio hecho. Con lo cual, eso es algo que descubriremos poco a poco en septiembre, que el propio Bayrou, yo creo que lanzando este globo sonda, este pequeño electroshock antes del verano, ha intentado entender él mismo para no encontrarse con la sorpresa ya el día que tenga que presentar los presupuestos. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Porque hemos visto en otros países que cuando se anuncian ajustes y tenemos la calle encendida, quien pesca es la extrema derecha. ¿Hasta qué punto el grupo de Marine Le Pen puede beneficiarse?
Totalmente. Eso es lo que va a ocurrir y que ya está ocurriendo. Es una paradoja porque, y eso es una cosa que ya hemos visto en toda Europa desde hace mucho tiempo, quien debería beneficiarse de esto es la izquierda, probablemente, reivindicando medidas sociales, ajustes menos dolorosos, pero desde hace muchos años quien se lleva el gato al agua electoralmente es Marine Le Pen. Y también una parte de la izquierda más radical, que en Francia es la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, pero en mucha menor medida. Pues vamos a ver cómo se está viviendo algo similar al otro lado del Canal de la Mancha con nuestro compañero Rafa de Miguel. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Enseguida volvemos. Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa de Miguel es el corresponsal del País en Reino Unido. Me estaba contando nuestro compañero Daniel Verdú desde París los ajustes que el primer ministro francés pretende llevar a cabo. No se sabe si saldrán adelante, pero los recortes también han llegado allí, ¿no? Al otro lado del Canal de la Mancha, en Reino Unido, tenéis un sistema sanitario colapsado, una deuda disparada, y así lo explicaba el primer ministro Keir Starmer hace unos días. Hablaba sobre su ministra de Economía, Rachel Reeves. Nothing to do with politics, nothing to do with what's happened this week. Should be Chancellor for a very long time to come. Estas declaraciones las hacía Starmer después de que se viera llorar a Rachel Reeves en el Parlamento británico 2 días antes justo de que el Partido Laborista celebrara su primer año de gobierno. No sé si fue un aniversario para celebrar, Rafa. Pues más bien no. Fue un aniversario que pasó con bastante discreción. Nadie quiso celebrar nada porque en estos momentos hay una sensación de bastante pesimismo en las filas del Partido Laborista y entre los ciudadanos británicos. Un año de gobierno que se puede resumir casi con la palabra decepción, con recortes sociales y con la sensación de que ese cambio que todo el mundo esperaba después de 14 años de gobiernos conservadores no ha llegado. Hablas de recortes. Tú has tenido que escribir estos meses sobre todos ellos, sobre esa administración Starmer que iba adelgazando poco a poco. Explícame, ¿en qué han consistido exactamente? Bueno, eran recortes que aspiraban a reducir las cuentas del Estado o la deuda del Estado en 6 o 7 o 8 mil millones de euros. Quiero decir, tampoco eran cifras disparatadas, pero eran recortes muy simbólicos y que hicieron especial daño a muchos miembros del Partido Laborista que no esperaban eso de un partido recién llegado al poder. Por ejemplo, uno de los primeros recortes que fueron anunciados fue el de las subvenciones universales a los pensionistas en la factura del gas y de la electricidad durante el invierno, algo que había aprobado ya en su día el gobierno laborista de Tony Blair y que era muy popular. Es verdad que la pretensión de este gobierno era hacer algo mucho más progresivo y mucho más equitativo, porque las subvenciones universales hacía que todos los pensionistas, tuvieran o no tuvieran dinero, fueran de clase media o de clase media baja, recibieran la misma subvención. Este gobierno lo que quería era equiparar eso, ayudar a los más vulnerables y quitarle las ayudas a los que no las necesitaban tanto. Pero aún así fue una decisión tan impopular que dentro de las filas del Partido Laborista hubo ya un clamor enorme en contra de ella. Y todo eso se agravó con la siguiente decisión tomada pocos meses después, de recortar las ayudas a la discapacidad y las ayudas para conseguir subvenciones de desempleo cuando estás en una situación de baja médica. Porque existe una sensación en el gobierno, una creencia en el gobierno de Starmer, no compartida por los sindicatos o por muchos del ala izquierda del partido, de que este país necesita empezar a trabajar de nuevo, de que hay muchas personas que se han quedado fuera del mercado laboral después de la pandemia, que se está explotando en exceso el sistema de ayudas sociales y que de algún modo hay que volver a incentivar a esas personas a que vuelvan al mercado laboral. Y el modo de hacerlo es poniendo unas condiciones más duras en las ayudas sociales que reciben. Esto también ha irritado enormemente a todo el grupo del Partido Laborista, hasta el punto de que muchas de estas medidas que os estoy contando, el gobierno ha decidido que las va probablemente a rectificar o a minorar bastante en su impacto, porque se dan cuenta de que el descontento popular es enorme. ¿Por qué lloraba la ministra de Economía, Rafa?
Pues porque a ella le hacen responsable de este deterioro en la popularidad del Partido Laborista y de esta enorme decepción entre los ciudadanos. Hay muchos miembros del Partido Laborista que consideran que Rachel Reeves tiene algo de tecnócrata, una persona que se educó además o que ha tenido un paso bastante relevante por el Banco de Inglaterra y que tiene una ortodoxia fiscal, una ortodoxia presupuestaria que aplica a machamartillo y que muchos laboristas no entienden porque creen que un gobierno que acaba de llegar al poder y que tiene todavía una legitimidad enorme y una amplia mayoría parlamentaria podría hacer medidas más populares, podría incrementar ligeramente el gasto, podría ayudar a los más vulnerables y no limitarse del modo en que se limitan casi obsesivamente a equilibrar las cuentas, a recortar gastos y a intentar presentar una imagen de gobierno serio y disciplinado ante las bolsas, ante los mercados y ante las empresas, no ante los ciudadanos que les han votado. Y hablando de ciudadanos, todos esos recortes que resumías, ¿qué suponen en el día a día? Has hablado de esas ayudas a pensionistas, pero ¿qué más cosas notan los británicos en la calle? El índice del coste de la vida es brutal, como ocurre en otras muchas partes de Europa, pero aquí especialmente. El coste de la electricidad, el coste del gas está absolutamente disparado. El coste de la vivienda es enorme. Los salarios llevan prácticamente congelados desde los últimos 15 años. La economía no crece en cifras que son prácticamente ridículas y se ha convertido en un ejercicio de escalada cuesta arriba el día a día. Los ciudadanos aspiraban a empezar a ver cambios en su calidad de vida con la llegada del nuevo gobierno laborista y todo sigue igual. En ese sentido, cuando uno llega al poder con unas expectativas tan elevadas, la posibilidad de decepcionar y de decepcionar rápidamente es muy alta y es lo que ha ocurrido. No ha habido ningún efecto positivo. Los recortes no han permitido un poco de aire a las cuentas británicas. No. De hecho, este partido, el Partido Laborista y este gobierno basó todo su programa electoral en una sola palabra: crecimiento. Todos se lo jugaban a la idea de que con sus reformas y con sus decisiones iban a poder impulsar el crecimiento económico de un país que seguía estancado desde hacía muchos años. Bueno, pues todas esas promesas de inversión pública, de desarrollo tecnológico a lo bestia, de estímulos a la industria de defensa para poder crear puestos de trabajo, etcétera, 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 todavía no dejan de ser más que declaraciones de buenas intenciones que repiten una y otra vez, pero que los ciudadanos todavía no han palpado. No existe esa sensación de cambio que trajo consigo el Partido Laborista hace poco más de un año ahora. ¿Y qué proponen quienes critican la senda que ha tomado el Partido Laborista? ¿Se podía hacer de otra manera? Bueno, es un debate que existe aquí en el Reino Unido y que existe en otras partes de Europa, y la propuesta es muy simple: aumentar los impuestos, gravar más a aquellos que más tienen. Pero en este caso, además, el debate es no gravar tanto a los que ingresan rentas, sino a los que tienen patrimonio acumulado, es decir, un impuesto a la riqueza. Este país empieza a debatir seriamente la posibilidad de un impuesto a la riqueza, porque hay una ciudad que se llama Londres que acumula un número enorme de personas con mucho dinero y que pagan muy pocos impuestos. De hecho, este gobierno llegó con una promesa añadida, que fue la de acabar con ese régimen fiscal privilegiado de los no residentes, multimillonarios que vivían en el Reino Unido, pagaban una cantidad fija mínima y no tenían por qué declarar su patrimonio, sus ingresos en el resto del mundo. Eso ha cambiado radicalmente, incluso se les impone ahora un impuesto de sucesiones, es decir, si estas personas fallecen en el Reino Unido, tienen que pagar el impuesto de sucesiones por todas sus riquezas repartidas por el planeta. Bueno, pues ahora mismo el gobierno británico también está echando a marcha atrás en ese asunto por miedo a que se le escapen muchos multimillonarios del país. Es decir, es un gobierno que no se atreve a hacer nada concreto, que propone recortes que luego es incapaz de materializar y que no está más que generando descontento entre los suyos. Rafa, ¿cuál crees que puede ser la siguiente pantalla en el gobierno británico? ¿Ruptura, remodelación, elecciones anticipadas? ¿Crees que la gente se va a echar a la calle, como es probable, decía Daniel, que ocurra en Francia? Bueno, este país es diferente a Francia. Es decir, en Francia, como explicaba muy bien Dani, les gusta mucho resolver todo en la calle. Aquí las manifestaciones no son tan habituales contra un gobierno, pero sí existe un
malestar generalizado. En las últimas elecciones municipales, me acuerdo cuando viajé a la ciudad de Rancon, que fue una de las ciudades donde dio la gran sorpresa la derecha populista de Nigel Farage, el descontento popular era evidente y sobre todo con estos recortes sociales. Así que el principal beneficiado de esta política de austeridad, sin lugar a dudas, es el partido Reform UK, es la derecha populista, la misma que trajo el Brexit y que ahora se está aprovechando de la crisis de los inmigrantes y de la crisis de la austeridad. Me imagino que Starmer tendrá que empezar a ponerse las pilas y empezar a aplicar políticas más efectivas que impulsen de una vez por todas el crecimiento económico, porque si no, lo que muchos daban por garantizado, que iban a tener 2 mandatos los laboristas, pues a lo mejor ya no está tan garantizado y dentro de 4 años, cuando toque votar de nuevo, nos encontramos con la sorpresa de que Nigel Farage y su partido Reform UK pues pueden ser una seria posibilidad de gobierno. Fíjate, igual que en Francia, ¿no? Quien capitaliza el descontento por ahora parece que es la extrema derecha o la antipolítica. Así es, y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Parece mentira que este país, que tiene fama de ser flemático, civilizado y poco dado a los excesos, se ha entregado completamente, por lo menos gran parte de su población, a un discurso absolutamente de extrema derecha y populista como es el de Farage. Gracias, Rafa. Un abrazo. Este episodio lo han realizado Rafa de Miguel, Daniel Verdú, Jimena Marcos y Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.